Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que salta en la lucha, con voces gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur, de monte. Marzo no es cuando comienza el otoño, ni tampoco el inicio de clases y el revuelo blanco de guardapolvos. Marzo es el mes de los temblores, de la censura y la muerte, del acecho en cualquier esquina, de las ausencias profundas y eternas. El mes de las flores que nunca pusimos en sus tumbas, el de los gritos de horror en las mesas de tortura, el del miedo y el espanto grabado a fuego, el del cuerpo temblando de desasosiego. No, mi amor, marzo no es el mes del otoño. Es el mes del sobresalto en las madrugadas, con olor a pólvora y verdes falcons y uniformes. Es el mes en que nos arrancaron a ella, a él y a sus hijos y sus sueños y a todos ellos. Marzo, mi amor, es un mes de rabia y de furia, de tristeza a mala vida y de huecos como abismos. Mientras los de siempre festejaban su triunfo en la bolsa y se regordeaban con el olor a dólares verdes como los uniformes, y se repartían nuestros destinos en los bancos, y se bañaban en champán y sangre. Marzo, mi amor, cambió de nombre. Le llaman memoria, pero con el paso del tiempo para muchos queda lejos, demasiado lejos, como un capítulo más en un libro de historia. Y mientras para tanto es pretérito indefinido, para nosotros el verbo es siempre presente. Presente el verbo, presente los que nos arrebataron, presente tu presente, mi amor, que me acompañas dichoso, que nos llevas las marcas en el cuerpo. Marzo, mi amor, es un mes donde por los poros nos florecen ellos y reviven los amores, sus gestos y sus rostros tersos, mientras resucitan nuestros lejanos sueños. Marzo, mi amor, no es el otoño. El otoño somos nosotros, que nos ponemos viejos y vivimos de nostalgias y recuerdos, llenos de sombras, puñales de desvelo. Para vos, mi amor, marzo es vida. Y para nosotros, mi amor, marzo es herida abierta, la interrupción del tiempo. Estela Pereira. Buenas noches. Bueno, con el poema de Estela Pereira recitado por Mary López, les damos la bienvenida a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por Radio Rebelde, que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista. Saludamos al compañero Gustavo de FM Ágora de Mendoza. ¿Qué haces, Gustavo? Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la humilde pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Un proyecto colectivo que producimos Zulma Gómez, Susi Santiago, Roberto Paiva, Silvio Benítez y Ricardo Con, que tiene en las alocuciones a Rafael Solano y Mary López, y con la colaboración de compañeros y oyentes que aportan sus temas de interés sociocultural, político, histórico de los pueblos latino, afro, indoamericanos de la patria grande. Hoy Susi Santiago un poco pachucha en Rosario, Zulma Valentina Gómez desde algún misterioso lugar del conurbano bonaerense, también con gripe, el profe Roberto Paiva, recién regresado de Oriente Medio, que nos va a contar, y conmigo, Ricardo, en la ciudad de Buenos Aires. Salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica Dayana y Tati Álvarez.
Para comunicarse con nuestro programa, llamar o WhatsAppear al 11-2690-8496. Y bueno, saben que billetera mata galán y fútbol mata proyecto cultural. Así que el martes pasado no hubo programa, por eso es que el poema de Mary López aludía a marzo. ¿Cómo no emitirlo? Quedó pendiente. Y se acumulan los temas interesantes. Hoy todavía movilizados por la multitudinaria marcha del 24 a la plaza y a la corte, ejercitaremos la memoria. Con el doctor Carlos Laje, a quien estamos esperando se conecte, charlaremos sobre la semana de autismo y cannabis. Con Horacio Robelli trataremos temas económicos. Y bien, empecemos entonces. ¿Puede ser, Dayana, el audio por la justicia y por la verdad? Por la memoria, por la verdad, por la justicia voy a cantar. Canta la copla, nido de amor, de hijos de madres. Por la memoria, por la verdad, por la justicia voy a cantar. Canta la copla, nido de amor, de lucha y coraje. Por la memoria, por la verdad, por la justicia voy a cantar. Canta la copla, nido de amor, de vida que late. Y ahora el pueblo que salta en la lucha, somos gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Bueno, es que estamos en el aire. Roberto, bienvenido. Te ausentaste y se sintió. No me dice nada, ¿por qué se va a sentir? No se siente nada. Sabés que tenés tus fans. Ah, ¿sí? Mirá vos. Sí, preguntan. No está Roberto, no es lo mismo, dicen. No. Bueno. Contanos dónde anduviste. Mirá, en realidad fueron experiencias muy particulares, porque por un lado se daban cosas muy más que interesantes y sorprendentes incluso, y por otro lado también las sorpresas venían por los desajustes de ciertas particularidades de los lugares donde estábamos, ¿no? Roberto, en realidad, acerques el micrófono un poquito a tu boca porque se escucha con mucho acople. a ver, ahora un poco mejor, no sé, ahora no, ahora que se me va, a ver, ahora puede ser. No, mucho acople. Alejalo, No, lo voy a alejar. Resolvelo, a ver. A ver ahora si lo dejo un poco más. Ahora un poco más limpio, sí. Bueno. Disculpame la interrupción. No, está bien. Mirá, en realidad, vos pusiste por ahí Oriente Medio. Yo en Oriente Medio prácticamente no estuve. Quizás es una deuda pendiente para otro momento, pero lo que sí es interesantísimo es, por lo menos como resultado de los recorridos y de las entrevistas que pude tener con gente de varios sectores sociales, realmente muy ligados más al turismo que otra cosa, pero gente que tenía una mirada bastante abierta, ¿no? En realidad, lo que en los dos lugares que no sale un poco del común, digamos, un lugar africano, un territorio africano, con una cultura particular también, el norte de África, que es Marruecos, y otro lugar que también es impresionante realmente, que es Turquía, ¿no? Yo estuve nada más y no pude estar más que en Estambul. Así que, bueno, eso prácticamente es lo que... Sobre eso podría llegar a comentar cosas. Ustedes digan. Qué maravilla. ¿Qué viste en esas zonas? ¿Cómo viste convulsión social? ¿Viste tranquilidad? ¿Cómo viste la economía? ¿Cómo se vive el mundo afuera? Mira, el primer punto importante que me parece que vale la pena recuperar es esa sospecha que tenemos muchos de nosotros, que desde luego son ya prácticamente certezas, que sabemos muy poco de Oriente, pero muy poco, de la cultura, de
de la idiosincrasia, de la forma de vida, de las particularidades que tienen estas regiones, que son bastante menos conocidas por nosotros. En particular me refiero, por ejemplo, a Turquía y Estambul. La verdad que es... cuando me preguntaban qué impresión tuviste al comienzo, me dije que al comienzo y al final fue una explosión de los sentidos. Lo digo casi de manera poética, ¿no? Porque te invade, en el mejor sentido de la palabra, los sentidos. Aparecen sentidos que vos tenías por ahí un poco adormecidos o menos expresados, y es el color, el sabor y el olor. Son tres particularidades increíbles de toda esa zona que te dejan realmente, ya te digo, te dejan atónito, poco menos, ¿no? Entonces hay lugares donde son resplandores, colores extrañísimos, todo mezclado con unos sabores y unos olores. Cuando probás algo, cuando lees, te digo que te deja realmente conmovido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en particular, una vez cuando se empieza a meterle un poquito más en qué piensan ellos de sí mismos, ¿no? Tenés que remitirte un poco a los principios religiosos que están encarnados en el Islam, la gente que lo practica, pero también en algo que tiene que ver, no desdeñan para nada la geopolítica, les queda muy claro en qué lugar están, se sienten mucho más seguidos de los que uno puede pensar, te lo digo de manera casi muy sencilla, pero es como que ellos coquetean, en el mejor sentido de la palabra, coquetean, por ejemplo, con Rusia, coquetean, por ejemplo, con Estados Unidos y la OTAN, están ahí como, digamos, bueno, ¿qué quieren? A ver, justamente lo piensen, voy a ver qué me conviene más. 95 millones de habitantes, no existe, son 90 pero 5 millones de inmigrantes, árabes la mayoría, de Siria, algunos más de la zona del Medio Oriente, que son acercados, de las zonas de los estados, o sea, de las tierras, que se llama la tierra, el Indostán, el Pakistán, que van a visitar y se quedan algunos. No les simpatizan mucho esta gente a ellos, dicen que tienen costumbres diferentes y que alteran un poco el ritmo que ellos tienen, pero te digo que están muy conformados, muy consolidados, no solamente el comercio y la industria y la economía, sino también su propia particularidad política frente a los grandes poderes que de alguna manera están ahí, ¿viste? Como la acecha aprovechándose de algo. Eso por un lado, digamos. Y lo que sí, repito, lo que no queda claro es que sabemos casi nada o muy poco de toda esta región, ¿no? Y que cuando nos dicen algo, nos cuentan algo, justamente son occidentales los que hablan de ellos. No son ellos los que hablan. No sé si es porque... Recibimos toda la información de las agencias norteamericanas o inglesas y recibimos todo filtrado. Exactamente. Y esto no va solamente por el presente, porque por el presente obviamente se dispara mucho más este tipo de conducta por parte de los, en este caso de Estados Unidos, de la OTAN y todo eso, sino que viene se remonta desde la época más pretérita, ¿no? Se remonta desde la época mismo de la construcción del islamismo y del mundo árabe, ¿no? Y algunas anécdotas para comentar, porque ellos lo pude constatar en el presente, mirá. Sabemos que históricamente durante fácilmente por lo menos 400 o 500 años, desde la llegada de los árabes a la parte europea, a España, hasta hubiera entrado en el territorio, ellos estaban de alguna manera con absoluta y total limpieza de convivencia con judíos y con cristianos. O sea, compartían situaciones comunes como el comercio, las prácticas que ellos iban trayendo de su propio territorio de los árabes, la parte científica, la parte técnica, la arquitectura. O sea, que ellos compartían sin ningún tipo de problemas, y lo así fue durante 400 o 500 años con los, te repito, tanto con los cristianos como con los judíos. ¿Qué pasó después? Esa es una pregunta para empezar a hacerse a partir de las políticas de las monarquías españolas y portuguesas que terminaron expulsando a judíos y árabes de la península. O sea que, como vos verás, esa cosa no la sabemos, ¿no? Sí, la sabemos muy bien.
Quiero contar que en tu ausencia la semana pasada, la fabulosa marcha que hubo a la plaza, que hubo a la corte, y yo rescaté de la semana pasada un audio que pinta muy bien cuál es la situación política imperante y cómo se manejan hoy los bloques. Es una intervención de Montenegro, Victoria Montenegro, que es diputada en la legislatura por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, refiriéndose a un documento que se supone iba a ser consensuado. Por favor, Dayana. 24 de marzo del 2023. Qué incómodos e incómodas veo a muchos diputados y diputadas. La verdad que comparto de apartes algunas de las exposiciones que hicieron. Y la comparto con tristeza. Porque durante estos años en los que me tocó ser diputada, quienes me acompañaron en la comisión saben muy bien que hicimos todo para que esta legislatura vaya pronunciándose año tras año con discursos que se negaban. Y llegar a los 30.000 no es solo una discusión de cifras. Y hablar de la dictadura cívico-militar no es solo una cuestión de formas. Y la verdad es que me causa una profunda tristeza que un grupo reaccionario, violento, negacionista, corra por derecha a diputados y diputadas que en lo personal respetaba mucho. Y que además son herederos de una historia que marcó para siempre la democracia de la Argentina. Pero no podemos entender el 24 de marzo por las partes a 40 años de la democracia. No podemos, y ustedes saben muy bien que les avisamos cuando empezaron con esto. Les avisamos cuando había un ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, Lo Pérfido, ¿se acuerdan? El primero que dijo, no son 30.000. Y a partir de ahí una seguidilla de personajes. Les avisamos cuando pusieron las bolsas en la Plaza de Mayo, una con el nombre de Estela de Carlotto. Les avisamos, les dijimos, paren, por favor, fíjense que esto no está bien. Discutámoslo todo. Reafirmando nuestra identidad principalmente, identidad que veo muy perdida, identidad política que veo muy perdida por parte de muchos diputados y diputadas. A mí me apropiaron, sí. Me robaron el nombre, como a 500 bebés. Y la pude recuperar gracias a un grupo de mujeres que tuvo coraje en el peor momento de la historia. Hoy vemos una versión vintage de Martínez de Hoz y compañía. Personajes nefastos que no hubieran tenido una banca si hubieran estado atentos cuando les avisamos que esto se venía. Y siguieron. La verdad que escuchaba una diputada, creo, no sé si tomé nota, la gran tragedia de la historia el 24 de marzo del 76. No, claro que no. El 24 de marzo del 76 es consecuencia de tragedias anteriores de nuestra historia, donde había un objetivo principal y era la conciencia del pueblo, con bombas, con fusilamientos, con proscripción. Ese era el objetivo. ¿De quién? De los intereses económicos, del imperio siempre. Que este pronunciamiento no diga que la dictadura fue cívico-militar no es solamente una cuestión de formas. Claro que no lo es. Y la verdad, aquellos diputados y diputadas que fueron parte del radicalismo, desde Alfonsín, que en el 87 llamaba a dejar de leer el diario Clarín porque solo llenaba de desánimo el pueblo argentino. ¿Dónde están? ¿Cómo pueden disociar el 24 de marzo y ese proyecto neoliberal que saqueó la Argentina y por el cual al día de hoy seguimos pagando consecuencias con este presente que tenemos? ¿Cómo pueden negociar los 30.000? Explíquenmelo. Los diputados y diputadas que vienen de la militancia política, no los que se van creando por las redes sociales, no, los que militamos, los que creemos en convicciones, porque eso eran los 30.000, eran militantes políticos. Yo soy hija de una mujer y de un hombre, de dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, y reafirmo su militancia política, por supuesto que sí,
porque cuando había que luchar no se escondieron. Salieron y dejaron lo más preciado que uno tiene, que es la propia vida. Es cierto que nunca, ni por un instante, podían pensar que a su bebé le iba a criar el enemigo. Por supuesto que no, porque eso no existía. Porque ese nivel de perversión lo inventamos nosotros. Y esas expresiones de violencia y de odio las enfrentamos con la organización y lucha primero de un grupo de mujeres y después de las organizaciones sindicales y de todos aquellos que las acompañaron. Estamos a 40 años de la democracia. Recién escuchaba al diputado propinante. Consultarnos, ¿cómo podemos atar este presente a aquella historia? ¿En serio nos preguntan eso? ¿En serio nos preguntan eso? Le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo no los moviliza? ¿Cómo no se pronuncian? Más de 600 causas. Más de 600 causas. Creo que Perón tuvo 100 y pico. Cristina tiene más de 600 causas. ¿Por qué? ¿Por corrupta? ¿En serio nos quieren hacer creer eso? Las 600 causas son por el proyecto de país que comenzó en el año 2003, que es la continuidad del que comenzó Raúl Alfonsín. Por eso duele el silencio de muchos diputados y diputadas. Luchaban por los derechos del pueblo, contra ese sistema económico salvaje, que seguimos pagando el día de hoy. ¿Cómo nos piden que no asociemos? No tienen nada que ver las partes. ¡Ah, no! Y los 4 años del gobierno del presidente Macri, con la Gestapo que quería meter preso a todos los sindicatos, con la AFI paralela. No tienen nada que ver, en serio, no tienen nada que ver. En serio nos piden que confiemos en una justicia que se sube en un avión con el ministro que acaba de renunciar, con el presidente de los fiscales, con el juez, con el camarista. ¿A dónde? A la casa del empresario. Todos ellos mascotas de quién, de dos CEOs del Grupo Clarín. Y nos piden que confiemos. ¿Cómo nos piden que confiemos? La pueden querer, la pueden no querer, pero no pueden negar que esto está pasando. Y tengan cuidado, porque ahora vienen por nosotros, es cierto. Una diputada hablaba de una de las tragedias de la Argentina, el populismo. Miren ustedes. Así que el derecho al pueblo es el populismo y es la tragedia de la humanidad. No los que saquearon la Argentina, no los que instalaron la bicicleta financiera, no los que nos hacen padecer la miseria de nuestros pibes, no. Resulta que somos nosotros. Por eso nos merecemos lo que nos pasa, ¿no? Fíjense cómo de a poquito el discurso llegó hasta casa. Fíjense cómo en 5 años retrocedimos tanto, año tras año, hasta este presente de 40 años de democracia. No vamos a negociar los 30.000, por supuesto que no los vamos a negociar. Son una bandera, y las banderas no se negocian. Las convicciones no se negocian, la identidad no se negocia. Y tengan cuidado porque no vienen solo por Cristina, vienen por la política, vienen por ustedes, vienen por nosotros, vienen por los militantes. Dentro de poco Botti se va a sentar acá directamente. Total, todo funciona solo. Total, todo se resuelve de tal o cual manera. ¿No se dan cuenta? Miren cómo descartaron al ministro de Justicia y Seguridad. Fíjense con qué rapidez son descartables. No se confundan. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros estamos orgullosos de lo que defendemos. Por supuesto que reivindicamos la militancia de cada uno de esos 30.000. Por supuesto que reivindicamos la lucha de las madres y las abuelas. Por supuesto que reivindicamos a la memoria, a la verdad y a la justicia. La verdad es que lamento muchísimo, lamentamos que no acompañen esto. Los fundamentos no ayudan, es verdad, seguro que no ayudan.
¿Saben por qué no ayudan? Porque nosotros no somos mascotas de lo que nos dicen que tenemos que decir. Nosotros no leemos lo que viene redactado de algún medio de comunicación para evitar que nos persigan. Nosotros nos hacemos cargo de lo que defendemos. Defendemos la democracia, defendemos el futuro nuestro y de ustedes. Defendemos que mi hijo, mis nietos puedan ejercer libremente sus derechos y los de ustedes también. Defendemos dejar de construir al enemigo interno, aquellos que nos quieren hacer creer que no vale la pena este país, aquellos que solo predican el individualismo. No, nosotros defendemos las causas colectivas, porque si tenemos democracia es porque un grupo de mujeres defendió una causa colectiva y salió a luchar y no las paró nadie, no las paró nadie. Y frente a la desolación y al terror, sembraron algo que nunca van a tener si se quedan de ese lado, que es el amor. Por eso este 24 de marzo reivindicamos que son 30.000, que la dictadura es cívico-militar y que la plaza tiene que estar llenos de personas que digan que nunca más esta historia se puede repetir y que se tiene que terminar esta mafia judicial que nos condiciona a ustedes hoy a pronunciarse sobre el 24 de marzo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Realmente en estas épocas de desazón, de desmovilización, en estas épocas a mí este tipo de discursos poderosos me sigue emocionando. En estas épocas en que escucho un presidente que dice muy suelto de cuerpo que él es un reformista, un administrador de la realidad, dice, que perdió los sueños, que perdió la pasión, que reconoce que no puede cambiar nada, que solo administra la realidad. Este tipo de discursos fogonean esa sangre que tiene esperanza todavía. Y le damos la bienvenida a Carlos Laje, el doctor Laje. Esta semana vimos una publicidad suya, doctor Laje, buenas noches, donde anunciaba que en la semana del autismo y del cannabis proponían un podcast, un día para concientizar, para compartir, para aprender, para que las familias tengan no solo esperanza, sino paz, calidad de vida para todos, luz. Qué lindo discurso también. ¿Cómo está esta noche, Carlos Laje? Bueno, un gusto. La verdad que después de escuchar el final de este discurso, lo que uno más puede acotar y decir es que la soberanía sanitaria, pasar de ser un paciente a ser un asiente, desmistificar lo que los mismos americanos hicieron, que se llama el CI-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que a esa clasificación le sigue un vademecum, y que llevamos una medicina hegemónica en los últimos 200 años que nos dice lo que tenemos que hacer para cronificar nuestras enfermedades, y apenas nos sacan los medicamentos volvemos a tener esos síntomas. Entonces, paradójicamente, el 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo junto con el Día de las Malvinas, y tapó un poco, ¿no?, en Argentina el tema de las Malvinas al tema del autismo, y el autismo es consecuencia de lo que hoy nosotros estamos viendo como sanitaristas, de una cosa que no fue tomada en cuenta por la situación en la pandemia, que fundamentalmente se luchaba por la vida, literalmente, digamos, las terapias intensivas, nos decían los números de la gente que se moría diariamente, y eso dejó un reguero de problemas en lo que hoy tiene que ver con la salud mental, digamos, ¿no? Ajá. En general relaciona esta situación de salud mental con el autismo. Perdóneme la ignorancia, yo asociaba el autismo a la infancia. No, ese es un error. O sea, el autismo es una condición, por eso que se llama trastorno del espectro autista en este momento, digamos, no es una enfermedad. O sea, el autismo es una condición, uno no lo padece, es una condición que hace que una persona por diferentes situaciones manifieste síntomas y signos que tienen que ver con diferentes razones, ¿no? Como pueden ser fundamentalmente
la inflamación del sistema nervioso central. Entonces el autismo no solamente se da por un sinnúmero de situaciones genéticas, pero también lo que se le denomina epigenética, que es el contexto que contribuye a que ese niño desarrolle condiciones del espectro autista, sino que lo que más nos preocupa es que al ser una enfermedad, al ser una condición de este grado de complejidad, fíjese que en Argentina no hay estadísticas. ¿Por qué no hay estadísticas de autismo? Porque hacer estadísticas de autismo revelarían que de lo que era en hace 50 años un chico de cada 100 eran autistas, hoy 1 de cada 5. Y en poco tiempo la mayoría de las personas van a tener de nuestros hijos, de nuestros nietos, van a tener alguna condición autista, digamos. Entonces, el cannabis, como los psicodélicos, que se llama el renacimiento psicodélico, porque podemos hablar algo de eso, el cannabis viene a ser de alguna manera, más allá de su cuestión geopolítica, que también lo podemos hablar, pero desde el punto de vista político viene a ser un espacio de resistencia, ¿no? También y de revolución, en el sentido de poder elegir una medicina que mejore los síntomas y los signos y no el nombre de la enfermedad. Entonces, estamos ante síntomas y signos: depresión, ansiedad, hipertensión, diabetes, y ante todo eso tienen que ver, es una epidemia, digamos, y el cannabis lo que hace es restablecer equilibrios perdidos. Entonces el cannabis no es, aunque se le dice cannabis medicinal, el cannabis no es un medicamento, el cannabis es un suplemento dietario que ingresa al cuerpo a restablecer un equilibrio que se perdió. Ajá, y entonces abarca todas las edades. Sí, el espectro autista, a ver, se da predominantemente en los niños, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se empieza a identificar conductas disruptivas en el niño, pero muchas veces encontramos manifestaciones del espectro autista en adultos mayores, que uno los trató durante 20 años con antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cannabis ha venido a poner en jaque, yo creo que como una colaboración al botiquín del sistema de salud. Ya no creo en los médicos, creo en el equipo de salud, que se está entendiendo cada vez más. Los médicos son un componente, digo, el médico, el cura y el juez ya es para lo que recién es para el pueblo chiquito, donde hay que hacer amigos de esos tres para poder tener algunos beneficios. Pero escuchándolo de recién, digo, la soberanía sanitaria tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque es interesante esto, porque si algo no podemos hacer, más allá que sabemos que todos nos vamos a morir, que ese es un tema, hay dos cosas que tenemos que tener claro. Lo primero es cómo nos vamos a morir, digamos, de una muerte crónica. Si tenemos un accidente, bueno, pero si tenemos una muerte crónica, el tema es discutir por qué no podemos tener una buena muerte, un buen proceso de muerte física. Ese es punto uno. Y punto dos, que es muy interesante, es por qué no podemos tener una buena calidad de vida en vida. O sea, estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la soberanía sanitaria, y una de las cosas que no podemos hacer es desarrollar nuestra actividades individuales y o colectivas y ningún cambio de lo que tengamos dispuesto a hacer si estamos enfermos. Porque cuando estamos enfermos no podemos desarrollar nuestra actividad, y menos cuando estamos enfermos de una enfermedad compleja, pero no compleja de las raras, de las que antes se llamaban raras hace 50 años. Estamos hablando que una diabetes, una hipertensión no bien controlada, la desnutrición, digamos, todo esto tiene que ver, y hay factores que se dan fundamentalmente en la mala nutrición, que genera la inflamación intestinal, que es el segundo cerebro que tenemos. Usted sabe que la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el 80% en nuestro sistema digestivo y de ahí sube al cerebro. Y la mayoría de las personas con un espectro
autistas son de clases sociales bajas, digamos, ¿no? Entonces, marca una malnutrición, digamos, ¿no? Entonces, digo, el autismo hoy es una expresión del desequilibrio que estamos teniendo individualmente cada vez que nos vamos a acostar y no entendemos muy bien por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque a su vez, como lo decía recién usted, no hay causa por el cual salir colectivamente a enfrentar, porque el enemigo se ha disipado, digamos, más allá que se exprese en los dos modelos, uno inclusivo y otro exclusivo, digamos, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero el enemigo está complicado. Entonces, creo que tenemos que tomar las banderas de la salud pública, las de Carrillo, para a partir de ahí entender que la salud está en el desarrollo de la persona, no está en los medicamentos. Correcto. ¿Los desórdenes de alimentación pueden tener algo que ver con estos temas? Totalmente. Nosotros venimos hace aproximadamente unos 100 años, se lo pueden preguntar a algún abuelo que quede vivo de nosotros, pero la generación que va entre los 40 a los 80 años, venimos hace 50 años aproximadamente polimedicándonos con medicamentos que tienen más efectos adversos que los efectos que dicen que nos hacen bien, y venimos generando un ingreso de toxicidad tremendo y enorme a nuestro cuerpo con lo que ingresamos a nuestro cuerpo en relación a la comida. O sea, esto es un problema de desarrollo social, un problema sanitario, pero es un problema netamente político. O sea, la Coca-Cola tiene, más allá que le pongamos todas las etiquetas frontales que hagan falta, pero la Coca-Cola es algo que una persona necesita y lo toma porque le genera un bienestar. Entonces, digamos, el alcohol, el tabaco, si vamos a hablar de drogas legales, ¿no? Entonces, digo, en general, las drogas son una cuestión de dosis, las sustancias son una cuestión de dosis, las relaciones son una cuestión de dosis. Si nosotros tenemos una mala alimentación, evidentemente que si nos metemos medicamentos por un lado y nos metemos comida chatarra, pero no comida chatarra porque vayamos a McDonald's, ¿cómo no le vamos a permitir a un pibe llevarlo una vez al mes a McDonald's y que se coma una hamburguesa? El tema es que todos los días come comida chatarra porque vamos a comprar el supermercado y en el supermercado no hay nada que no sea procesado. ¿Cómo podemos comer algo que esté empaquetado para que dure 6 meses? O sea, los químicos que tienen ese tipo de cosas para que duren 6 meses y nosotros nos lo llevamos adentro del cuerpo. Entonces, la relación directa entre desórdenes metabólicos con enfermedades inmunológicas, porque el autismo también tiene una base inmunológica, por eso que los reumatólogos son algunos de los que lo abordan, pero acá el problema es alimentación, educación y salud. Si nosotros no tenemos un buen programa de interrelación de esas 3 áreas, vamos a estar enfermos en vida siempre. No necesariamente tenemos que estar internados para estar enfermos, digamos. Tapando parches, resolviendo lo inmediato nada más. Sé que no solamente ustedes se dedican al autismo, esta ha sido la semana del autismo, ¿no es cierto? No sé si la estamos transitando o ha pasado ya, fue la... Terminó el domingo. Terminó el domingo. Bien, ustedes tienen un complejo trabajo con cannabis que atiende diversas dolencias, ¿es así? Sí, un poco la historia, como siempre, cuando me preguntan, doctor, ¿cómo se presenta? Yo me presento como un papá, un médico, un activista, un divulgador y un médico canábico de los últimos 12 años y un médico de la psilocibina, que ahora vamos a hablar algo, de los últimos 6 años. ¿Y por qué? Porque lo mío es algo como le ha pasado a la mayoría de la gente que ha llegado al cannabis, una historia personal que se transforma en una historia profesional. Yo me llamo Carlos Laje y era oftalmólogo hace 10 años. Mi padre se llama Carlos Laje y es oftalmólogo. Mi abuelo se llamaba Carlos Laje y era oftalmólogo, y mi bisabuelo se llamaba Carlos Laje y era oftalmólogo. Entonces era muy difícil que no me pusieran Carlos Laje, digamos. Una dinastía. 120 años de oftalmología en Córdoba,
teníamos un instituto, ya mi padre está jubilado, mi abuelo y mi bisabuelo ya no viven, pero fíjese lo que son las vueltas de la vida, que en el año 2011, María Magdalena, una de mis hijas, a los 5 años viene y me pide que juguemos al médico, y me dice que le revise los ojos, que era tarde, una noche fría de septiembre del 2011, y yo le digo que no, que ya era hora de irse a dormir. Y los oftalmólogos, todos habrán ido al oftalmólogo alguna vez, y si no se los recomiendo, para hacer un fondo de ojo, para tomar la presión ocular, una serie de cosas que son interesantes para un chequeo general. No tenemos lo que se llama estetoscopio, que es lo que uno escucha el corazón, no escucha la panza. Tenemos un aparatito que se llama oftalmoscopio, que es una cosita chiquitita que con una luz uno puede ver el fondo del ojo. Porque el fondo del ojo es el único lugar del cuerpo que uno puede ver el interior del cuerpo sin un método cruento. Ahí uno ve el sistema nervioso en la retina, uno ve las arterias y las venas, uno ve el sistema conectivo, digamos, el ojo en sí, por eso que le dicen un poco como que es la puerta del alma. Con el ojo uno puede hacer bastantes cosas. Entonces esta niña me pedía, hasta que yo, bueno, accedo y me encuentro con un fondo de ojo de una de las patologías más difíciles que hay en el mundo, que a su vez yo era especialista justamente en eso, que es el glaucoma congénito tardío, que deja ciego a una persona en una semana si no se lo trata con cirugía. Pero no solamente pasaba eso, sino que había que operarla rápidamente a Magdalena, sino que los efectos adversos de los medicamentos que había que darle a ella, que eran las gotas, tenían una situación muy compleja, que era la posibilidad de dar infertilidad en su edad reproductiva. Entonces yo, imagínense que me debatía como padre, y mi padre como abuelo, y en general las familias, la de la madre y la mía, nos debatíamos entre la ceguera y la infertilidad. Entonces, ante eso, lo que hicimos fue conectarnos con gente de Estados Unidos, gente de Europa y gente de Israel, fundamentalmente, que la trilogía Estados Unidos, Inglaterra, Israel es quien maneja la salud y el renacimiento canábico y psicodélico en Occidente. Es un tema que también podemos ver de geopolítica. Esto no es no es gratis el cannabis, la legalización y la regulación del cannabis medicinal, pero es otro tema. A partir de ahí me dedico a viajar, y lo primero que le preguntan a mi padre cuando se comunica con sus amigos americanos es si le habíamos operado, sí, si le estábamos dando gotas, sí. Lo primero que le dicen es si le estamos dando cannabis. Entonces mi padre lo primero que le dice, perdón, pero no sé qué es el cannabis, año 2011. Entonces lo que hacen ahí, le dicen, mira, te proponemos que mande a tu hijo acá a hacer una pasantía, y cuando llego, imagínense que no me encuentro con que el cannabis era medicinal, me encuentro con 50 años de un hospital en San Francisco, en California, que tiene un servicio de cannabis medicinal. Que esto también viene a cuento de que una de las preguntas que yo me hago ahora es que el cannabis es medicinal, pero el cannabis es para una clase media y una clase media alta. Porque, ¿por qué el cannabis no está en los hospitales públicos? Lo dejo como pregunta y después lo discutamos. ¿Por qué una persona no puede sacar el ReproCam, que es el registro que le permite tener cannabis legal en el hospital público? Quiere decir que el 50% de las personas de Argentina que se atienden en el sistema público no pueden consumir cannabis, son criminalizadas y puestas presas. Bien, entonces, a partir de ahí, vuelvo de este viaje, para hacerlo corto, y le digo a mi padre que me voy a dedicar a otra cosa, que voy a dejar los 120 y voy a dejar de ser el hijo de Carlos Laje o Carlos Laje hijo, y me iba a dedicar al cannabis medicinal. Me dediqué al cannabis medicinal, viajé por Latinoamérica mucho sobre Argentina. En el año 2016, por dar cannabis medicinal, todavía no estaba la ley, hay 3 leyes que regulan el cannabis, me meten preso, ¿no? 1 año preso por dar cannabis. Paradójicamente estábamos ante un gobierno que había sancionado, yo estando preso, una ley que permitió durante 3 años importar cannabis únicamente a $500 el frasco por 3 años. Llegó el gobierno, este gobierno, para hacer el cannabis un poco más social, pero se quedó en la mitad del río. Pero durante 3 años lo único que se podía hacer era traer cannabis de Estados Unidos a $500 el frasco. ¿Y eso era legal? Y eso era legal. Pero no era legal producirlo acá. No. Entonces, ¿qué planteamos? Nosotros planteamos, al salir preso, por suerte, me sobreselló el juzgado federal, después casación, Comodoro Pi, o PRO, como se le quiere llamar, también me sobreselló.
Y me sobreseyeron no porque soy con Carlos Laje, me sobreseyeron porque hay una bajada de línea yankee para toda Latinoamérica. Somos 33 países, de los cuales aproximadamente somos unos 800 millones de personas, que somos el mercado más importante del mundo para lo que son las empresas de cannabis, y por eso que Jujuy tiene lo que tiene, por eso que La Rioja tiene lo que tiene, por eso que San Juan tiene lo que tiene. Entonces nosotros somos un mercado. Brasil, con Lula, va a legalizar el cannabis, y ustedes también saben que, más allá del progresismo de cada uno, y sabemos que dentro del movimiento popular lo preferimos ante el movimiento de la oligarquía, pero también van y charlan con la embajada de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, el cannabis, lo que hicimos es que sea para todos. ¿Y qué hace el cannabis? Ante su pregunta, el cannabis, nosotros nacemos con una cosa que se llama sistema endocannabinoide. Todos tendríamos que estar presos, no la raza humana. Los animales también. ¿Por qué? Porque lo autogeneramos. Porque nosotros lo generamos muy bien. ¿Por qué? Y eso se ha estudiado, que tenemos un sistema endocannabinoide, que nacemos y que producimos nuestro propio cannabis, que se llama anandamida. Digamos que tenemos una molécula, acaba de morir quien descubrió el sistema endocannabinoide, paradójicamente el doctor Rafael Mechoulam, israelí, científico. Hay un documental que se lo recomiendo, después hacemos una discusión política del documental, pero se llama El científico, la vida de Rafael Mechoulam. Él descubrió que producíamos una molécula que tenía la misma composición molecular de los exocannabinoides. Digamos que había una planta, digamos, lo plantea él en la Complutense de Madrid, que tenía los mismos componentes. Y cuando teníamos un déficit del sistema endocannabinoide, como si tuviéramos un déficit de linfocito y se nos bajan las defensas y nos daban redoxón cuando éramos chicos, cuando hay un déficit nos empezamos a desequilibrar. Y había una planta que si tomábamos esa planta nos volvíamos a equilibrar. Cuando le preguntaron cuál era esa planta, el comienzo de el cannabis moderno medicinal, él dice que es la marihuana. Y ahí se pueden imaginar que la mayor cantidad del mundo dice, ¿cómo la marihuana? Si la marihuana hasta hace un par de años quemaba las neuronas, ahora ir a la puerta de entrada a las drogas duras, ahora me dicen que la marihuana puede restablecer un pibe que deje de convulsionar de 300 convulsiones a 0, puede hacer que una persona mejore el sueño, puede hacer una persona mejore el humor, puede hacer que una persona tenga mejor metabolismo, puede hacer que en relación, y en realidad lo que hace el cannabis es restablecer el equilibrio de todos los otros sistemas que tenemos, como una especie de conductor de lo que se denomina homeostasis, que es el equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Basta de enfermedades, basta de medicamentos, y tratemos al cannabis como un suplemento dietario universal, de un derecho humano universal, el que toda persona, no hace falta que tenga que estar enferma para tener que consumir cannabis en las distintas vías de administración y otras cosas que ya las hablaremos. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿En qué mecanismo, digamos? ¿Es lo mismo fumar que la gota, que el aceite? No. Eso es una pregunta muy interesante, porque acá hay cosas que hay que tener claro. El cannabis se ha hecho más popular que la aloe vera, digamos, ¿no? Ahora cualquiera, acá en Córdoba, por ejemplo, en la peatonal venden cannabis, supuestamente, ¿no? Digamos, ya hay cannabis por todos lados, entonces no le quedó otra a los gobiernos, que siempre vienen por detrás, de empezar a regular la industria de una sustancia que había sido ilegal durante mucho tiempo y que ahora había que regularla, digamos, ¿no? Porque no está despenalizada, está regulada. Uno no puede andar consumiendo cannabis como consume lechuga. Es una sustancia regulada por las Naciones Unidas en la categoría número 1. La OMS es el brazo sanitario de las Naciones Unidas. Somos 200 países, de los cuales 60 países tienen ley de cannabis medicinal, pero fíjese qué interesante, 55 son del primer mundo y 5 latinoamericanos. Entonces se está por terminar la llamada, me parece. Sí. Entonces ahí terminó. Lo que yo planteo es que tenemos que saber una cuestión de dosis, la administración puede ser oral, puede ser transdérmica, puede ser por supositorio, puede ser por óvulos. Fumar no es recomendable por 2 razones. La alta combustión y la temperatura que entra al tracto digestivo, como cualquier cosa que se fume, lleva a cáncer de lengua fundamentalmente, pero sobre todo no podemos, desde el punto de vista medicinal, saber qué cannabinoide de los 140 que hay, que tiene cada uno un efecto específico, se llama efecto séquito, que es la unión de todos los cannabinoides,
no podemos saber cuál es el que entra cuando fumamos. Entonces no está mal fumar de forma recreativa como quien se toma un vaso de vino, si no se transforma en una adicción. Lo que sí tenemos que hacer desde el punto de vista medicinal, el aceite, la tintura y fundamentalmente algo que en Argentina no se puso de moda todavía, pero ya va a llegar, porque en Canadá es la primera forma de consumir, que se llama el vaporizador. Es como una nebulización de cannabis. ¿Por qué? Porque nosotros a un vaporizador le ponemos una temperatura indicada y nos libera un tipo de cannabinoide específico para cada enfermedad diferente. Entonces nosotros podemos tener un aparatito que si me duele la cadera me le pongo a tantos grados, entonces me saca el dolor de cadera, si tengo convulsiones me saca las convulsiones, y así podemos hablar durante un rato largo. Entonces, digo, el cannabis viene a interpelarnos sobre qué tipo de salud queremos y con luces y sombras, ¿no? Porque las principales empresas que tienen patentadas las moléculas, fíjese que es la única planta en el mundo que no pueden patentar la molécula de forma individual, porque 140 moléculas son imposibles hacerlas trabajar juntas. Entonces, bueno, es una planta milenaria que lo que está haciendo es divertirse un poco con nosotros, ¿no? Dicen lo otro, cuando salí de la cárcel yo tenía que bajar los antidepresivos y los ansiolíticos, que se toma mucho antidepresivos y ansiolíticos, 50% del presupuesto carcelario en la Argentina se va en ansiolíticos y antidepresivos, un negocio fenomenal. ¿El 50% del presupuesto? Sí, exactamente. Entonces yo tenía que dejar... Sí, somos aproximadamente unos 100.000 presos, ¿no? Córdoba 15, Buenos Aires 35.000, y bueno, somos más o menos unos 100.000 presos en Argentina, y fundamentalmente lo que se gasta es en tratar de tenerlos dormidos, porque ya Foucault se terminó el panóptico, ya uno no está preso del que te mira, uno está preso de uno mismo adentro de la celda. O sea, la biopolítica que todos sabemos que habla los nuevos filósofos, como Wing Chun Han y toda esta gente, habla que ya se terminó, que alguien te ve. Entonces uno no hace porque alguien te ve. Uno lo que hace es, te drogan y uno mismo lo que hace es estar preso de uno mismo dentro de la celda. Entonces ahí conocí la psilocibina, que será para otro programa. ¿Por qué? Porque la psilocibina, fíjese qué interesante, tiene la misma composición molecular, es un hongo, que a su vez, no sé si todos saben que los hongos no son del reino vegetal, porque no tienen circulación de savia, tienen otra circulación, alguna vez lo charlamos en otro programa, pero tiene la misma composición molecular que la serotonina. Entonces ingresa a nuestro cuerpo y sirve fundamentalmente para 3 patologías que son muy complejas hoy, que es para sacar la depresión, para sacar la ansiedad y para sacar lo que tiene que ver con los trastornos de traumatismos, shock traumáticos, digamos, ¿no? Como puede ser una violación, como puede ser una diferente tipo de cosas. Entonces, en estos últimos 10 años tenemos un instituto, tenemos una fundación para las personas que no tienen recursos, tenemos una cooperativa, tenemos una asociación civil, tenemos una serie de herramientas jurídicas para poder llegar a la mayor cantidad de personas para que consuman cannabis y psilocibina para 2 cosas: el cannabis para mejorar la homeostasis del cuerpo y la psilocibina para mejorar la salud mental. La psilocibina sigue estando en el grado 1 de las drogas. Imagínense que la psilocibina está junto con la heroína, junto con pero ¿por qué surge la psilocibina? Porque la crisis de opiáceos en Estados Unidos y de depresión y ansiedad le está haciendo gastar muchísima plata. Imagínense que en los últimos 60 años no se usa, nunca se descubrió una molécula diferente a la del Prozac, por ejemplo. Hace 60 años que nos dan los mismos antidepresivos y los mismos ansiolíticos. Y cuando uno sabe que termina siendo una cuestión de placebo, pero cuando uno quiere sacar el ansiolítico antidepresivo hacemos un efecto rebote muy grande, que es la abstinencia. Entonces, nada, mi aporte es que se están descubriendo moléculas en la naturaleza que tienen la misma composición, como por ejemplo la savia y el plasma tienen una composición parecida. Es un tema que también es muy interesante porque es el vehículo de nuestro cuerpo. Entonces lo que se está haciendo es, bueno, la industria, el mercado libre está usando esta sustancia para hacer mucho dinero, y otros intentamos hacer, nada, que sea un poco más justo la distribución geográfica y económica de esta sustancia. Perfecto. ¿Yo le puedo proponer, doctor, que se quede con nosotros en la segunda parte del programa otro ratito? Va a ser un placer. Qué lindo. Y sobre todo saludar a esos 2 compañeros que tiene ahí, a Zulma y a Roberto. Que los respeto y que los quiero mucho. Buenas Muchas noches. gracias. Yo le decía que Roberto tiene sus fans.
Cuando falta, Sí. hay reclamos por Roberto. Yo soy fan de Carlos. En el tango. Y yo soy fan de Carlos, mira. Así No, sí. Roberto vendría a ser el aclo, digamos, del PCM, digamos. Sí, ¿Qué te parece? Se nombra a Foucault y él ya sonríe. Ya Sí, se sí, pone la no, cadera para alargar. Pero Foucault viejo ya para él. Bueno, hagamos un corte. Sí. La Diana pone música, un poquito de publicidad y vamos al otro link. ¿Les parece? Con ese gusto a desvelo se va arrastrando la noche y aunque parezca un reproche es solo unirte a buscar. Recuerdo que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar. Puedes llamarla nostalgia, locuras del que ha perdido, caprichos del sinsentido, o llámala soledad. Pero no pidas olvido, si al fin por eso he venido en mi memoria de amar. Pero no pidas olvido, si al fin por eso he venido en mi memoria de amar. Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querer. No sé qué pasa contigo, si estás buscando otro nido para pagar tanta sed. Pero aquí tienes tu amor, todo el amor que reclames, por si decides volver. Por las rendijas del tiempo, tus ojos vienen conmigo, son mi candil y mi abrigo, y no los quiero apagar. Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar. Con la esperanza de verte voy desandando el camino, y en la paciencia del vino siempre te vuelvo a encontrar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar. Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querer. No sé qué pasa contigo, si estás buscando otro nido para pagar tanta sed. Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames, por si decides volver. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá.
Y ahora el pueblo empieza hasta en la lucha, son voces gigantes gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Regresamos al aire, Roberto. Sí, Carlos, una de las cosas que dijiste que me parecieron muy importantes es respecto al tema de la soberanía sanitaria, ¿verdad? Me interesa saber de qué manera, desde el punto de vista de la acción político concreta, se podría empezar a despuntar todo eso, ¿no? ¿Qué estrategias hay que darse? ¿Quiénes serían los interlocutores posibles para ese tipo de cambio? ¿Y cómo lo armarías vos y tu grupo, digamos, tu grupo de gente? Bien, interesantísima la pregunta. Antes de contestarte, quería felicitar a la conducción de Cultura Maíz, porque sabrán todos ustedes que tenemos Cultura Maíz en Córdoba. Hace 2 o 3 días se ha hecho el primer encuentro y bueno, es la Córdoba seguramente del cordobazo, es la Córdoba de, no sé si de Tosco, porque Tosco era más de clase media, pero sí de un olvidado del cordobazo, que es el Pío Torres, ¿no? Un peronista que se lo mató también. Entonces, primero eso, quería felicitar a la conducción, porque es muy interesante todo lo que está pasando con el proyecto, y en algún momento habrá, aparte del proyecto cultural Maíz, un subproyecto va a ser, porque ya vamos a charlar de las leyes, el proyecto cultural Cáñamo, ¿no? Porque ya vamos a contar también qué es el cáñamo y qué es el cannabis. Te contesto a tu pregunta, Roberto, que es muy interesante. Lo primero, esto no lo aprendí yo, esto lo aprendí de... Mi vida se dividió en la asistencia, fundamentalmente en la cirugía oftalmológica, pero también hice todo lo que se llama la gestión hospitalaria, y esa gestión hospitalaria fundamentalmente le hice en una maestría en lo que se llama la Universidad de Salud, que seguramente la conocen o les resuena, que es la Universidad de Ginés González García, allá por el año 2003. Fue quien por primera vez impone en la Argentina lo que se llama la economía y la gestión de la salud, como capacitación, y forma a los gerentes fundamentalmente de hospitales con una visión peronista, digamos, ¿no? Así termina también Ginés, más allá que esa es otra discusión, digamos, ¿no? Pero algo que no le perdonaron nunca a Ginés es que en los últimos 25 o 30 años haya generado cientos de miles de cuadros medios, que es lo que te voy a contestar ahora. Lo primero que hay que hacer para que la soberanía sanitaria sea una soberanía real es sacar al médico del lugar de que él siente por nosotros. Primer punto, digamos. Entonces tiene que haber un cambio en la formación del médico, de la currícula de grado, donde el médico tiene que entender. Ustedes saben que la currícula de grado de los médicos la modifica Rockefeller, que es el que pone la plata en Estados Unidos y compra los laboratorios y cambia todo. Antes no se enseñaba medicina como en los últimos 200 años. Rockefeller compra todos los laboratorios y cambia la currícula. Entonces lo primero que hay que es desmedicalizar y sacarle esa potestad que tiene el médico de lo que él dice es la pura verdad, y generar una relación más horizontal en la relación médico-paciente. Primero, punto 1. Punto 2, hay que terminar con esta cuestión de los subsistemas. Hay un subsistema público, un subsistema privado y un subsistema de obras sociales que no tiene, de alguna manera, como puede ser el SUS en Brasil, que no tiene una unión en lo que es la atención primaria que sea para todos, que haya atención primaria de la salud en los 3 subsectores, digamos. Uno no le va a sacar a la UOM su obra social, pero sí le tiene que pedir a la UOM que haga atención primaria de la salud. ¿Qué es la atención primaria de la salud? Porque hay atención primaria, secundaria y terciaria. La atención primaria es cuando uno promueve y previene a través de la educación y de la asistencia una serie de hábitos vinculados a la salud que no tienen que ver con lo asistencial, que es cuando yo ya tengo que ir a operar o tengo que ir a medicalizar a alguien. Entonces, fundamentalmente la soberanía sanitaria la vamos a lograr cuando la atención primaria de la salud sea obligatoria en el sector de salud, como lo es obligatorio tener un cirujano traumatológico en un hospital de alta complejidad, o sea, y después también
hay una nueva movida, porque la atención primaria de la salud fue muy conocida, fue muy en la Organización Panamericana de la Salud en los años 70, fue toda una ola muy interesante que se desvanece, y ahora viene una cosa interesante a nivel internacional que se llama la medicina integrativa. ¿Qué es la medicina integrativa? En Misiones hay un ejemplo muy interesante, el primer hospital, que es unir a la medicina ancestral los conocimientos ancestrales que venían a mejorar con la medicina convencional, y entre ellos sacar las mejores cosas con el menos daño posible hacia nosotros, porque es muy claro, si mañana me atropella una moto, yo no le voy a pedir abrirme la boca y te voy a dar gotita de cannabis, lo tengo que llevar a un lugar que le opere la pierna. Pero si yo por cada síntoma, ¿no? Y en esto vos lo conocés mejor que yo, el síntoma, ¿no? Todo lo que significa. Si por cada síntoma yo me voy a medicalizar y automedicalizar, pero cuando llego al supuesto médico, tarde a veces, pero llego, me sobremedica, no es que el médico lo que hace es una